Muchos ven el motociclismo solo la velocidad, ingeniería o rebeldía, pero para quienes habitamos en el asfalto, la moto es mucho más que un vehículo. Es una herramienta de introspección, un ejercicio de equilibrio y para miles de nosotros en Querétaro, el medio para una de las manifestaciones de fe más potentes en nuestra región. Hoy nos alejamos del ruido de las agencias y las pistas, para sentarnos con alguien que ha visto pasar décadas de historia sobre dos ruedas, desde una perspectiva distinta. Queremos entender qué sucede en el espíritu cuando el destino no es una meta geográfica, sino un encuentro sagrado. Monseñor, bienvenido a este espacio. Queremos hablar del inicio de ese primer acelerón, que rompe el silencio, pero sobre todo de lo que pasa por el corazón de un hombre que sabe que en la carretera la línea entre la libertad y la fragilidad es tan delgada como el neumático que nos sostiene. Pues muchas gracias. Qué bonito, una introducción realmente muy, muy bonita. Gracias. Que define y ubica muy bien lo que es una rodada. Sí, sí. Y una rodada con sentido. Sí, sí. Y una rodada, el sentido, pues es ahora la fe. Sí. Y pues realmente muy, muy contentos realmente con esta oportunidad de poder compartir con todos los que les gusta la velocidad sobre dos ruedas. Sí, compartir con todos ustedes que evidentemente que esto es con mucha adrenalina, pero también puede tener otras posibilidades y de manera muy particular muchas posibilidades y en este caso posibilidades de fe. Sí, sí. Me gustaría comenzar con una pregunta, Monseñor, más que nada que nos ayudara como a entender, ¿no?, esta peregrinación. Monseñor, usted ha visto este movimiento crecer año con año. ¿Cuántas peregrinaciones recibe o coordina la diócesis y cómo ha cambiado ese volumen desde que usted tiene memoria? Bueno, mira, la peregrinación como tal, la más antigua, Querétaro, tiene una peregrinación a pie en México, la más antigua es 136 años. Y de ahí para acá, estos fueron los hombres, después siguieron las mujeres, después siguieron los ciclistas. Y quiero compartirles que un acontecimiento que impulsó el tema de las peregrinaciones aquí en nuestra diócesis de Querétaro, pues fue la canonización de San Junípero Serra, que fue en el 2015, cuando el Papa Francisco, que de Dios goce, aquí en Washington, D.C., vino a hacer la canonización de San Junípero Serra. Y nosotros aquí en Querétaro ya estábamos trabajando un proyecto grande de Junípero Serra en la diócesis, porque realmente pensar que Junípero Serra, que era reconocido como un santo de la Iglesia Católica, pero Junípero Serra, que estuvo en Querétaro 8 años y que fundó las 8 misiones franciscanas de la Sierra Gorda, y que estas misiones fueron reconocidas como patrimonio de la humanidad, y ahora que Junípero Serra, su vida, sea reconocida como una vida santa, pues eso fue un impacto muy grande en Querétaro. Y después de que preparamos todo el evento de la canonización, pues inmediatamente vino una pregunta, bueno, ¿y qué sigue después de la canonización de San Junípero Serra? Y todos coincidimos de una manera unánime que lo que sigue es hacer el camino de San Junípero Serra. Y entonces eso ponía como de entrada Jalpan de Serra, que es la casa de San Junípero Serra, y por otro lado la ciudad de Querétaro, que es, vamos a decirlo de este modo, es la concentración más grande de todos los queretanos. Y a partir de allí empezó un camino que lo llamamos así el Camino San Junípero Serra, un camino con 10 rutas a pie, e inmediatamente vinieron otras posibilidades de peregrinar a Jalpan de Serra. Una de ellas es precisamente la peregrinación motorizada. Okay. Y entonces, a partir de ese momento, nosotros quisimos darle énfasis, y para nosotros, la Iglesia Católica, hacer una peregrinación en moto, pues también era algo muy, muy novedoso, sí. Era algo muy original, con muchas dudas, pero también
con muchas certezas. Y la certeza más grande es, queremos darle a la rodada un sentido de fe. Esta respuesta, la siguiente pregunta que yo le haría sería, en los inicios, ¿la gente cómo lo recibía? ¿Era difícil convencer a otros sacerdotes de que la jauría de motos también podía ser una expresión de fe? Pues fíjate que en un principio el proponerle, yo me recuerdo que como que la duda más grande vino de parte del obispo. Porque cuando yo le comuniqué que queríamos hacer una peregrinación en moto, el primer sorprendido fue él. Y me dice, ¿y quién va a ir de peregrino? Pues los motociclistas. Dice, esos que se visten de negro, esos que se visten de negro, esos que llevan unas calaverotas, esos que llevan unas calaverotas. ¿Y a poco sí rezan? Por supuesto. No solamente queremos que recen, sino queremos que eso que ya rezan, impulsarlo, ahora con un sentido muy, muy particular. Y esa fue, vamos a decir, como que la primera duda. Yo sentía al obispo así con mucha duda al respecto, si pudiera funcionar, si tendría algún sentido, algún valor, poder hacer una peregrinación con los motociclistas. Pues uno piensa, desde luego, la peregrinación, que es ir juntos, caminar, rezar, un estandarte y toda la cosa. Y bueno, pues es una peregrinación terrestre, a pie, pero una peregrinación motorizada tenía que llevar otros parámetros totalmente diferentes. Sí. Y bueno, se hizo la primera peregrinación muy novedosa, vamos a decir, después de la duda del señor obispo, pues la peregrinación se convierte en algo muy novedoso. Yeah. Algo muy, muy novedoso, cosa que nunca se había visto aquí en la ciudad de Querétaro, no se había visto en la diócesis, y hablar de una motoperegrinación, entonces siempre, y hasta la actualidad, siempre ha tenido ese sentido de novedad. Sí. Es algo muy novedoso. Sí. Como que decir, bueno, y los peregrinos motorizados, sí, ¿cómo le hacen? ¿Cómo rezan en el camino? ¿Por qué van? Y siempre hemos tenido nosotros en general, tanto de los sacerdotes dentro de la iglesia como de las autoridades civiles, hemos tenido un apoyo incondicional a la peregrinación motorizada. Okay. Y, por ejemplo, ¿qué impacto cree que tiene visual para las personas, ¿no? Mientras vamos cruzando la sierra, ¿usted cree que hay un impacto? O sea, ver tantas motos juntas, tantas motos que van con un propósito, ¿qué impacto cree que tenemos nosotros, pues, que vamos como peregrinos en esta peregrinación? ¿La gente cómo nos ve? ¿Usted ha visto reacciones, caras? ¿Qué es lo que ve cuando...? Bueno, mira, el primer impacto es... yo me lo imagino visto desde el aire y visto un poquito a la distancia, porque cuando vamos en la Sierra Gorda alcanzamos a ver un poquito los que van en la delantera y los que van hacia atrás. Es un impacto visual. Sí, sí. Es un impacto realmente visual, ver correr las motos formadas, acomodadas. Es un impacto visual que impacta de manera muy particular a los que van en los vehículos. Mirar por un espacio largo de la carretera, motos formadas, ordenadas, llevando un sentido. Ese es un primer impacto visual, diríamos, para toda la gente que va en los vehículos. Uh-huh. En segundo lugar, hay un impacto por los lugares donde vamos pasando, pues sí, uh-huh, pero ahí ya no impacta solamente lo visual, sino el ruido. ¿Verdad? Y en el momento que vamos pasando Pinal de Amoles, ¿no? El estruendo, en el momento que llegamos a la Basílica de Soriano, el estruendo de las motos, es algo realmente muy novedoso. Y claro, también la visual, pues es muy, muy impactante. Hablando ya de lo que produce en la gente, pues la novedad, el decir, pues estos son motociclistas y son peregrinos. Sí. Entonces ahí viene el aditivo. Sí hay una grande, en la gente hay una impresión,
Sí, sí. ¿verdad? Que produce el mirar a los motoperegrinos. Ahora, claro que nosotros vamos con el visto bueno de las autoridades, vamos con el apoyo de los sacerdotes y siempre las comunidades ven y saben que van a pasar los motoperegrinos. Entonces, siempre es un impacto. Por eso yo diría que es un impacto, en primer lugar, visual para todos los que van en carretera. Hay un impacto en los pueblos y hay un impacto muy positivo realmente en la gente. Ahora hablo, por ejemplo, de las salidas. Cuando siempre salimos de un lugar, bueno, hemos salido de 2 lugares solamente, cuando estaba yo en Santa Rosa de Viterbo y ahora aquí en la parroquia de Carrillo. Entonces ver que salen varias motocicletas formadas y que ahí vamos todos de una manera muy ordenada, con un sentido. La gente lo ve muy bien, es un impacto muy grande, como algo didáctico. Siempre hacemos nosotros antes de la salida que hombres, mujeres, niños puedan acercarse a las motos para que las toquen, las vean e incluso para que puedan subirse en ellas previo a nuestra jornada peregrina. Y es algo que la gente lo ve muy positivo, muy bien. Entonces, impacta, verdaderamente impacta. Y cada día más crece el impacto y cada día más crece el interés por esta peregrinación motorizada. Ok. La siguiente pregunta, Monseñor. ¿Por qué cree que el humano siente la necesidad de dejar su casa y peregrinar para buscar respuestas que en teoría Dios podría darle en su propia habitación? Bueno, es que mira, la cosa está en que Dios se ha dado a conocer al mundo y se ha dado a conocer a los hombres también de modo itinerante, porque Dios tomó la iniciativa de dejar el cielo para crear la tierra, hacer una creación visible para hacer al ser humano. Dios tomó la iniciativa de caminar con el pueblo de Israel 40 años en el desierto, hacerse peregrino. Jesús tomó la decisión de ir predicando pueblo por pueblo, montaña tras montaña, en los ríos, etc. Entonces, ya de entrada, la fe católica está impregnada desde el inicio por el tema peregrino. El pueblo de Israel tenía muchas peregrinaciones que hacían durante el año a Jerusalén y más particular aquí en Querétaro. Imagínate tú, tenemos nosotros 160 años de vida diocesana y 136 años de peregrinos a México. Entonces, Querétaro desde sus inicios ha sido una diócesis peregrina y a nosotros nos gusta peregrinar, pero muchísimo. Y yo como sacerdote puedo decirlo que para cualquier acción que nosotros tengamos en las parroquias, inmediatamente la gente lo pide como algo muy natural, peregrinar, aunque sea caminar 2, 3 cuadras. Eso de ser peregrinos aquí en nuestra diócesis de Querétaro forma parte integrante de lo que es un católico y un católico de vida de fe activa. Entonces, la peregrinación es algo que los queretanos ya llevamos, vamos a decir, en la sangre, ya llevamos en el ADN de nuestra vida, ya llevamos metido el tema de la peregrinación. ¿A usted qué es un peregrino? Un peregrino es todo hombre y mujer que deja una vida estacionaria para irse al camino, para moverse en la búsqueda de Dios, para buscar a Dios. Así nosotros lo hemos visto a lo largo de la historia y en nuestra historia de salvación y en la historia de la iglesia actual. El hombre se levanta a caminar, deja su tranquilidad, deja su comodidad para ir a buscar a Dios. Entonces, una peregrinación es una búsqueda de Dios. Históricamente el peregrino iba a pie. Hoy el esfuerzo se lleva en las manos y en la atención constante. ¿Cree que domar una máquina por cientos de kilómetros cumple la misma función espiritual que las antiguas caminatas? Totalmente, porque es evidente que el salir a la búsqueda de Dios, hay muchas maneras. Y de hecho, por ejemplo, aquí en Querétaro,
tenemos nosotros varias expresiones de la peregrinación: a pie, a caballo, en bicicleta, en autobús, en motocicleta, y todas cumplen la misma función, es decir, desinstalarse de su vida ordinaria para ir a la búsqueda de Dios. O sea, el modo puede ser muy variado, pero el objetivo siempre se cumple: un encuentro con Dios, un encuentro con los grandes misterios de Cristo y de la Iglesia. ¿Se parece esto a la fe? ¿Es algo que solo se mantiene vivo mientras avanzamos? Sí, por supuesto. La fe siempre es dinámica. La fe nunca es estática. Aunque uno podría decir, bueno, es que estamos estacionados en la iglesia, estamos estacionados en un convento, donde, por ejemplo, los que son de clausura no se mueven, no salen. Pero sin embargo, el espíritu humano es movimiento. El espíritu humano es siempre estar en acción, y por lo tanto la fe es siempre acción. Y claro, desde luego la moto pues es una escuela realmente muy bonita de fe, porque nos muestra cómo la fe en movimiento y a buena velocidad, ¿verdad? Y sin embargo se mantiene el equilibrio, y sin embargo se llega a la meta. Entonces así es la fe. Hay unos hombres que van a pie, otros van en bicicleta, otros van a caballo, otros van a altas velocidades, e incluso fíjate que también tenemos las peregrinaciones a los santuarios marianos y a Tierra Santa, y las hacemos a una velocidad increíble, como es la velocidad del avión, y sin embargo se mantiene el mismo objetivo y se mantiene la misma intención. La forma puede variar, pero el objetivo siempre es el mismo, el que se consigue. Y el espíritu humano es el mismo. La mirada guía la moto. Es un dicho que nosotros tenemos entre los motociclistas. Si miras el bache, caes en él. ¿Cómo aplica esta regla a la búsqueda de la fe? Bueno, ciertamente en el camino de la fe podemos hacer este equiparamiento. Como tú dices, efectivamente, si se ve el bache se cae. Bueno, igual, en el camino de fe hay muchos obstáculos. Si solamente miramos el obstáculo, entonces posiblemente no avancemos por el miedo de encontrarlo, de enfrentarlo, y por lo tanto pues no se supera. En cambio, mirar siempre adelante, a pesar de los obstáculos que hay en el camino de la fe, pues es como la norma más segura de poder alcanzar la meta. San Junípero Serra caminó estas tierras fundando misiones. ¿Sienten ustedes que al rodar por la sierra están siguiendo sus huellas, pero con un motor como corazón? Bueno, sí, Junípero Serra, él llegó a la Sierra Gorra procedente de la Ciudad de México, y llegó a caminar esas tierras. Tenemos algunos relatos donde efectivamente sabemos los lugares por donde él pasó y todo eso. Cuando nosotros hacemos una motoperegrinación en honor de San Junípero Serra, estamos convencidísimos, y claro que estamos siguiendo los pasos de un misionero, y que queremos renovarlos de otra manera, pero finalmente los pasos de un misionero, y de un misionero santo. Efectivamente, el corazón de la peregrinación es encontrarnos con Dios, y en este caso, encontrarnos con Dios por medio de San Junípero Serra. ¿Qué hizo Junípero Serra? Predicar el Evangelio. ¿Qué hacemos nosotros? Seguir el Evangelio, seguir los pasos, los pasos misioneros, seguirlos. Entonces, sí, efectivamente, nosotros estamos convencidísimos y claros que hacer una motoperegrinación, estamos siguiendo efectivamente los pasos de un misionero y de un misionero santo. Y no solamente los pasos de Junípero, sino de todos los misioneros que evangelizaron toda la diócesis de Querétaro, saliendo desde aquí de Querétaro, presentes los misioneros, de manera muy particular los franciscanos. Llegamos al semidesierto, encontramos franciscanos y encontramos dominicos. Llegamos a la Sierra Gorda y encontramos otra vez a los franciscanos. Nos vamos un poquito más hacia Gilitla y encontramos los agustinos, y etcétera. Entonces encontramos una mezcla muy grande. Entonces
al hacer la motoperegrinación, nosotros claritos que seguimos los pasos de los misioneros y en particular los pasos de un misionero santo, San Junípero. Siempre adelante, nunca retroceder. ¿Cómo resuena esa frase hoy en un motociclista que cruza la Sierra Gorda? Bueno, es cuando nosotros escuchamos esta frase, siempre adelante, nunca retroceder, fue como el lema de San Junípero. Fue lo que motivó su vida. Y lo motivó a caminar desde España hasta México a través de la embarcación. Siempre adelante, nunca retroceder, de Veracruz hasta la Ciudad de México. Nunca retroceder y siempre adelante desde México hasta la Sierra Gorda. Y después nunca, siempre adelante, nunca retroceder desde Querétaro hasta la Alta California. Entonces, es un camino que Junípero lo vislumbró y le dio sentido a su vida. Ahora, cuando nosotros decimos siempre adelante, nunca retroceder, leído y sentido desde un peregrino es llevarnos a la meta. Es decir, vamos caminando, vamos rodando y siempre vamos a la meta, que es llegar a la casa de San Junípero Serra. Okay. ¿En qué parte del camino has sentido que no va solo, sino acompañado por algo más grande que usted? Bueno, mira, prácticamente la peregrinación es un camino donde nosotros, diríamos, los peregrinos motorizados, y en lo particular yo como director espiritual, ¿verdad? Pues, hombre, prácticamente desde que nosotros empezamos a preparar la peregrinación, desde las firmas de los documentos, desde hacer el flyer y todas estas cosas, pues es sentir ya una motivación muy particular y de que no estamos solos. ¿No? La peregrinación es experimentar la compañía de Dios, este Dios que camina al lado de su pueblo, que camina al lado de sus hijos. Es una presencia permanente. El término peregrino implica vulnerabilidad ante el clima y el camino. ¿Nos hace más humildes y mejores seres humanos? Por supuesto, el sentirse uno necesitado, el sentirse uno que necesita de los demás. Y hablo sentir la necesidad de los demás, no solamente la participación con los alimentos, sino necesitamos del policía para los cruces viales, necesitamos de la Cruz Roja, necesitamos del director espiritual, necesitamos muchas cosas y eso nos hace sentir frágiles, por supuesto, necesitados. Y cuando uno se siente frágil y necesitado, entonces hay la posibilidad de vivir uno ampliamente la reina de las virtudes, que se llama humildad. Por eso un peregrino es profundamente humilde, porque sabe su fragilidad, sabe su necesidad, que siente la necesidad de ser sostenido por las manos de los demás. ¿Qué siente en el pecho un pastor al saber que sus ovejas van en máquinas de alto riesgo? Preocupación. El sentir, pues sí, preocupación, pero la preparación que hemos hecho a lo largo de todo el tiempo previo, pues también hace sentir una gran seguridad. Y más que la preocupación, que siempre está latente, más bien yo siempre he sentido como mucha emoción y mucha esperanza. Como que esa ha sido la experiencia permanente. Yo, de hecho, normalmente me toca ir en las motos que van a la vanguardia, y entonces mirar y sentir que el pastor va delante y detrás las ovejas. Entonces eso también me da a mí mucha seguridad, porque yo puedo ir viendo los peligros que hay al frente y poder ir comunicando a los demás el peligro que hay hacia adelante, para que ellos puedan fácilmente enfrentarlo y superarlo.
Sí, por supuesto que hay preocupación, como que hay pues, como sentirse uno, pues, siempre vea como que la adrenalina que lo mantiene en ese sentido, pero siempre es la esperanza, la esperanza de que no nos va a pasar nada y la esperanza de que vamos a llegar bien todos. Y hay una cosa que, bueno, yo quiero compartirles también mm, con mucha humildad, ¿verdad? La preparación que se hace de una manera esmerada, punto por punto, todas las cosas cuidadas, a mí me hace sentir muy seguro, realmente muy seguro. Y el tema de ir siempre adelante, ¿verdad? Como el pastor que guía las ovejas, eso a mí me da mucha seguridad y es algo que yo disfruto bastante. Aquí quisiera tocar un tema. Creo que los motociclistas muchas veces llevamos como especie de amuletos, tenemos muchos rituales o tenemos cosas que creo que a veces hacemos. Muchos llevan imágenes de protección. ¿Cuál es la diferencia entre un amuleto y un acto real de fe? Bueno, un acto de fe, en el acto de fe, el hombre, en este caso el motociclista, pone toda su confianza y toda su esperanza en una persona. Un amuleto, entonces se pone la confianza y se pone la esperanza en un objeto que no tiene poder, en un objeto que no tiene, que no tiene trascendencia. Entonces esa es la gran diferencia. Por eso podemos decir un amuleto es algo supersticioso y en cambio poner la confianza en una persona, en este caso es Dios, hay una diferencia muy grande. Dios que protege con su mano poderosa porque es Dios y un amuleto no tiene poder. Aquí me gustaría tocar un tema sobre también a veces sabemos que en este peregrinar hay muchos peligros y muchos riesgos, por lo cual la siguiente pregunta sería, para aquellos que fallecen peregrinando, ¿podríamos decir que su peregrinación no se interrumpió, sino que cambió de destino a uno más definitivo? Por supuesto. Sí, la meta de la peregrinación es llegar a Dios. Y llegar a Dios por medio de un lugar santo. Es decir, vamos a decir, esa es la peregrinación de la tierra. Y encontrarse con Dios desde la fe. Pero un peregrino, en cualquiera de las formas que sea, en avión, en carro, en caballo, en bicicleta y en este caso en moto, que fallece durante su camino peregrino, pues claro, que llegó a la meta definitiva, es decir, el encuentro personal con Dios en la visión beatífica. Es extraordinario. Entonces, cumplió la meta de su peregrinación, la cumplió plenamente, que viene siendo el encuentro con Dios cara a cara. Y para quienes pierden un ser querido en la ruta, el camino se vuelve dolor. ¿Cómo transformar esa tragedia en un lugar de memoria viva? Pues no hay manera de hacerlo más que a través de la fe. Y bueno, quiero yo traer aquí a la memoria, gracias a Dios en la peregrinación motorizada no hemos tenido ningún deceso. En estos años que llevamos aquí en Querétaro, pero sí en otras expresiones peregrinas sí ha habido decesos. Y los peregrinos, e incluso, fíjate que hay unos peregrinos que nos hemos dado cuenta nosotros, que han peregrinado a pie a la Basílica de Guadalupe y durante el camino han muerto, porque su deseo era morir siendo peregrinos. Entonces, para la familia, yo me recuerdo muy bien el tema de un peregrino que falleció durante la peregrinación a la Ciudad de México. Cuando se le comunicó a su familia el deceso de su ser querido, inmediatamente dijeron, él quería morir siendo peregrino. Entonces solamente la fe en Jesús, la fe en Dios es capaz de transformar el dolor, de transformarlo
pues en historia y en historia de salvación. La fe es la única que es capaz de poder explicar todas estas cosas. Ok. Y para quien ha caído, quien ha tenido una caída fuerte en su vida y tiene miedo de volver a intentar el camino, ¿qué le diría? Pues animarlo. Así como las caídas en la vida no son para matarnos. Las caídas en la vida son para fortalecernos y enseñarnos. Así lo vemos en el proceso normal de nuestra vida. Una persona que se equivoca, que cae en un pecado o en un vicio o tiene alguna otra caída en la vida, incluso física, todo esto se convierte en una oportunidad de crecimiento y en una oportunidad de aprendizaje. Entonces, efectivamente, si alguno ha caído en una situación de esta magnitud, yo le diría la fe. La fe es la única que nos lleva a poder enfrentar y superar los miedos que uno tiene en la vida. Los miedos que son muy propios de la fragilidad humana, pero finalmente los miedos enfrentados y superados nos fortalecen. De todas las rodadas, ¿existe alguna en particular que considere la más memorable? ¿Algún milagro en la carretera que le haya hecho replantear su visión del motociclismo? Bueno, la más memorable pues siempre fue la primera, porque era la gran novedad, donde también nosotros nos íbamos a medir, en la capacidad de organizar una rodada con un sentido de fe. La más memorable pues siempre fue hasta este momento ha sido la primera. Y después de esta primera rodada que tuvimos, o sea, nos llenó de un gran entusiasmo, decir, pues, en primer lugar, sí podemos, sí tenemos la capacidad de hacerlo y tenemos la capacidad de crecer. Hemos visto cosas bonitas en la carretera, pues evidentemente que sí. A mí me gusta ver, por ejemplo, cuando ya llegamos, ver los rostros de todos los motoperegrinos. Cuando uno los ve con su casco, pues uno adivina su rostro que está detrás del casco. Pero cuando ya llegamos y los ves, sus rostros normalmente, sus rostros se ven llenos de luz, se ven llenos de satisfacción de haber alcanzado toda esta rodada. Creo que el milagro más grande que hemos tenido nosotros en la carretera de todo motoperegrino es haber podido llegar a nuestra meta sanos. Y eso, pues año con año es una experiencia tan viva que nos lleva nuevamente a repetir esta experiencia y a proponerla como algo verdaderamente positivo para una persona y para un amante del motociclismo, decirles, pues sí se puede. O sea, las ruedas de la motocicleta no están peleadas con la fe. Vea, se puede rezar en la meta, se puede rezar sobre dos llantas. Se puede rezar a velocidad, porque mientras la moto va caminando, va rodando, el corazón y la mente están conectadas a las cosas divinas, a las cosas de Dios. Entonces, es realmente una experiencia única, muy bonita. Yo creo que con el tiempo será un paradigma para mucha gente. Y que pues ojalá nosotros lo veamos y lo leamos de esa manera. Y creo que poco a poquito está prendiendo la mecha aquí en nuestro Querétaro. Indudablemente que Querétaro será una luz que ilumine también desde este sentido de la motoperegrinación. Ya estamos. Esta pregunta ya va enfocada más como a lo general. ¿Cuál es la pregunta que nadie le hace, pero que le gustaría responder? Pues mira, creo que la pregunta ya me la hiciste. Eso, ¿qué siente el corazón de un pastor con una peregrinación con estas expresiones? Porque normalmente miramos la logística, normalmente miramos la meta, normalmente miramos como que las cosas así materiales, pero efectivamente, ¿qué siente el corazón de un sacerdote? ¿Qué siente el corazón de un pastor al organizar y prever una peregrinación con estas características?
estas características, que es algo pues tan particular y sobre todo una peregrinación tan tierna, ¿verdad? Que apenas tiene unos años de haberse iniciado esta experiencia. Mm, pues más bien yo te agradezco el que ya me hayas hecho la pregunta, ¿verdad? Creo que es muy significativa. Pues yo como sacerdote puedo decir que por supuesto que recomendamos la peregrinación, se la recomiendo, y aunque yo participo en la peregrinación, no como conductor de la moto, sino como acompañante en la moto, pues es una oportunidad muy grande para evangelizar. Para evangelizar, donde al decir que es una moto peregrinación, entonces esos hombres que van allí, esas mujeres que van en su moto, esos que van con cubierta su cabeza con un casco, que llevan sus manos cubiertas con guantes, allí va un cristiano y ahí va dando testimonio de su fe. Y eso es, para mí como sacerdote, como pastor, en este caso es algo de una experiencia invaluable. ¿Qué consejo le daría a alguien que busca a Dios, pero no sabe por dónde empezar? Bueno, creo que Dios se deja encontrar de muchas maneras. Se deja encontrar. Pero yo lo que le recomendaría es, mira, haz lo que a ti te gusta. Claro, desde luego, de una manera muy positiva. Cosas positivas, con tu corazón abierto, y allí Dios te irá marcando el camino por donde tú tienes que encontrarte de una manera personal con Él. En este caso, de la peregrinación, de la motoperegrinación, si a ti te gusta rodar y tú dices, ¿qué será eso de una motoperegrinación? Vente, haz la experiencia. Y en esta experiencia, indudablemente que Dios tocará tu corazón y te mostrará cosas muy bonitas y muy trascendentales. Cuando Dios toca y cuando Dios cautiva, lo hace de manera poco a poquito, chiquito y despacito, pero así es como Dios va conquistando al hombre, y cuando uno menos se acuerda, Dios ha tomado posesión de toda la persona. ¿Algo que quiera decirnos, monseñor? ¿Algo que quiera añadir? Bueno, pues yo quiero de una manera muy particular invitar a todos los motociclistas. Yo sé que les gusta rodar mucho. Yo he aprendido también mucho de las rodadas. Cuando hicimos la primera peregrinación, tenía años, muchos años desde mi adolescencia que no andaba yo en una moto. Y después de muchísimos años andar sobre dos ruedas, pues una experiencia también para mí muy novedosa, una manera distinta de llevar a los hombres a Dios, cosa que para mí es lo prioritario como sacerdote. Y yo quiero invitar a todos los que aman las motos, dense una oportunidad, vénganse, los invitamos a participar con nosotros. Yo les aseguro que tendrán una experiencia distinta, novedosa, pero muy positiva, porque cuando el camino se hace llevando a Dios de la mano o llevando a Dios como compañero de rodada, la vida cambia, la vida se transforma. Todos los peregrinos a moto, los invito a que repitan la experiencia, no se queden en casa. Estamos ya a 2 meses ya, no, 1 mes y medio ya de tener nuestra motoperegrinación. Vénganse, prepárense a los motoperegrinos que año con año nos han acompañado. Y a los que no han sido motoperegrinos, dense la oportunidad. Vénganse con nosotros, los esperamos, porque indudablemente que la motoperegrinación es para ti. Atrévete a recorrerla. Ya está. Pues le agradezco mucho, monseñor. Serían todas las preguntas. Y listo. Muy bien. No, pues muchas gracias, monseñor. Vamos a quitar. ¿No? ¿Quiere algo?